Bueno, buenos días a todos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás, Belu? Bueno, estamos acá con nuestra invitada de lujo, con Tefi. ¿Cómo estás, Tefi? ¿Todo bien? Gracias por venir. Todo bien, gracias a ustedes por la invitación, por la propuesta. Por Muy favor. contenta, muchas gracias. Bueno, con Tefi vamos a hablar de algo que yo creo es posiblemente lo más importante de la vida de los seres humanos. Seguramente un top 1, top 3, que es el nacimiento, el parto. Queríamos hablar de vos, queríamos ver cómo fue tu recorrido, pero hay una pregunta inicial que te la queremos hacer que es, y tiene un sentido filosófico de fondo, que es que me digas, ¿qué crees que es el parto? ¿Qué es el nacimiento? Wow, bueno, el nacimiento es un rito de paso. El nacimiento es ese instante en el que dejás de ser vos, mujer individual, para ser mamá de... Y a partir de eso, una revolución en la vida por completo. O sea, cambios psicológicos, cambios en tu rol social, cambios en tu propio cuerpo, en el ensamble de lo que significa empezar a crear una familia. Toda una vida nueva. Es una revolución enorme. Sí, y la aparición de un alma nueva en el mundo también, ¿no? Yendo como más algo más de lo que significa la aparición de un ser humano nuevo. Sí, y lo que eso también representa para, no solo para la madre que está pariendo en ese momento, sino para todo el entorno de esa mujer, ¿no? Claro. Cómo se modifica ella en el rol con su propia familia, con su grupo de amistades, en el plano de lo laboral. Hay una ebullición de cambios que uno no se lo espera, porque dice, bueno, voy a tener un bebé, listo. Bueno, sí, y de repente la vida se te da vuelta. Cambia totalmente. Yo creo que para bien se te da vuelta, ¿no? Pero hay un montón de puntos que no se tienen en cuenta y que suceden, o a veces se tienen súper en cuenta y es como, fobia a ser mamá porque me va a pasar esto, listo. Mejor no, claro. ¿no? Como me parece que estamos en un momento de la vida en el que hay opuestos. Como que la oscilación y el punto medio entre esas dos cosas no aparece, sino que es, bueno, o no soy porque me va a cambiar todo por completo y va a ser un desastre, o entro de lleno a algo que no tengo idea cómo es y de repente me sobrepasa. Porque eso pasa un montón. Yo he tenido un montón de mujeres que me han dicho, subestimé ser mamá. Claro. No tenía ni idea de todo un laburo. Sí, de todo lo que acarreaba, que no era solamente voy, tengo mi bebito y ya está, claro. ¿no? Como hay un montón de cambios y de cuestiones que se van moviendo inevitablemente. Sí. Y es una vivencia personal de cada uno, porque si bien uno te puede comentar o lo que uno ve en las redes o en la experiencia de la familia, cada uno tiene que pasar por ese proceso. Y después me quedé con algo que vos mencionabas, el rol de mamá. Es re loco también del otro lado, de tu mamá misma o tu amiga, tu pareja que te ve en ese nuevo rol y cómo te vas desempeñando en eso. Como Total. que debe ser como un cambio totalmente, no sé, tanto brusco como no sé si brusco, pero como yo como, por ejemplo, tengo una pareja y mi marido me ve en ese lado de cómo crecí, que es algo instinto, porque nadie aprende a ser madre, nadie sabe cómo agarrar un bebé y demás, y nada, creo que es muy importante lo que mencionas de los roles. Sí. Como que uno que haya gente que acompañe todo ese proceso, sobre todo gente del entorno familiar y profesionales. Y en base a eso, vos, porque, a ver, en general, vos sos licenciada en obstetricia, Sí, ¿cierto? correcto. Bien, y para empezar a estudiar esa carrera es como que hay carreras, esa carrera tenés que tener vocación. Nadie empieza, voy a probar, porque el que prueba con administración de empresas, el que prueba con... Sí, no sé. a ver, yo creo que hay un grupo grande de gente que prueba, que a mí lo que me ha pasado en mi experiencia era... Muchas hacíamos, el CBC es el mismo, el CBC es el compartido con medicina. Con medicina, ok. Entonces muchas estaban para medicina, pero no les iba bien en primer año, entonces era bueno, a ver qué es lo más parecido a ser médica. Ajá. Me voy a hacer obstetricia. Bueno, no tiene nada que ver ser médica con ser obstétrica, que a mí me gusta más decirle partera, pero el título es licenciada en obstetricia. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pasa mucho que, bueno, no me va bien en medicina, me paso directamente a hacer obstetricia. Yo siempre tuve la certeza de que quería ser partera, entonces directamente me anoté a la carrera de obstetricia,
Pero también pasa mucho que, a ver, uno es chico y tiene como mucha fantasía y mucha idealización de cómo es la carrera, de cómo es el rol, de cómo va a ser el trabajo el día de mañana después de que uno se reciba. Sí. Y el idealizarlo y después estar ahí y verlo. Sí, es otra cosa. Una vez que entrás y tocas la realidad de lo que significa el rol más duro, ¿no? Como licenciada en obstetricia, que es básicamente en la sala de parto, que no es el único, pero que es el como más... que yo te digo partera y vos qué ves. O alguien asistiendo a un nacimiento. Sí. No te imaginás otra cosa Claro, al principio. Es mucho más amplio, o sea, mucho más. Sí, es muchísimo más amplio, pero bueno, está como reducido a, listo, asistís nacimientos. Yo siempre tuve mucha certeza de que quería hacer eso. Después la vida, hasta que llegué ahí y de repente me vi y dije, ay, estoy acá haciendo esto que quería hacer, que deseé un montón. Y bueno, de repente fue pasando el tiempo y hay algo que se desidealizó, que se desarmó, que me empezó a mostrar como más la realidad dura de lo que es la asistencia. Y bueno, ahí mi cambio y revolución de decir, no sé si quiero seguir por acá. Un poco eso, sí. La realidad es que yo creo que si vos no tenés vocación de servicio, no podés, no lo podés sostener. Claro, no se porque requiere mucho de vos, desde asistir al nacimiento o acompañar a embarazadas. O sea, necesitas presencia, necesitas contacto, necesitas mucha empatía y mucha compasión para entender un proceso ajeno muy sensible. Y si no tenés todo eso, o sea, si no hay un amorcito que te diga, sí, me encanta hacer esto, me encanta acompañar, me encanta escuchar, no lo vas a poder sostener, o sea, se te va a volver un choclo. Claro, y cuando terminaste de estudiar, lo primero que hiciste a nivel laboral fue hospital. Sí, cuando terminé de estudiar, rendí el examen de residencia. Sí. Y entré al hospital que quería entrar. ¿Viste? Público? Cuando está todo reidealizado. Quiero Sí. entrar a este hospital, quiero entrar. Entré. Bien. Y después, nada, cachetazo. Cachetazo porque yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y la carrera hoy en día cambió un montón y es una carrera que tiene herramientas mucho más holísticas, recursos más naturales para acompañar a las mujeres, tiene un componente social muy importante, no es tan material duro, biológico. Es más integral. Es mucho más integral. Mirá. Pero después vos caes a una residencia, sobre todo yo que elegí formarme en una maternidad donde había muchos nacimientos por día. Y llegás ahí y es otra cosa. A mí me ha pasado de asistir un nacimiento atrás del otro y no saber cómo se llamaba la mujer. Claro. Y de repente te encontrás en esto de, bueno, yo idealicé un rol, estoy en el rol, por fin llegué y, no es lo que yo pensé que era. Uh-huh. ¿Te desensibiliza eso de muchos partos o todos los partos los sentís con conmoción? La despersonalización te desensibiliza. Entrar a una habitación y no saber a quién estás acompañando, sí. quién llega, cómo se llama el bebé, y estar en piloto automático, sí, te desensibiliza. Es feo. Yo te quería hacer una consulta. Una mujer cuando queda embarazada, por lo general va a su ginecólogo o a su obstetra. ¿En qué lugar o en qué momento del embarazo la mujer gestante va a consultar con una partera? Porque vos me decís que muchas veces la conocés en el momento del acto. O sea, ¿se puede acompañar el embarazo previamente? Sí, por supuesto que sí. Eso depende mucho de si vas a asistirte en el ámbito público o el ámbito privado de la salud. Uh-huh. En el ámbito privado, en general, las parteras aparecen en el momento del parto. Entonces, en general, hay un médico tocoginecólogo o una médica tocoginecóloga que tiene un equipo. En ese equipo hay parteras y llegado la fecha de parto, más o menos al final del embarazo, semana 35-36, empieza a hacer el curso de preparación integral al nacimiento, que lo más probable es que lo hagas con la partera que va a estar ese día en el momento del parto. Entonces ese es el primer contacto que uno tiene con la partera. A ver, sí, en un mundo ideal estaría buenísimo que uno tenga contacto mucho tiempo antes con la partera, porque la que va a estar en el momento del nacimiento, la que va a estar ese día acompañándote hasta el final, va a ser la partera. Claro. O sea, en privado el médico llega en general al final, cuando el bebé ya está por nacer, entonces todo el proceso de trabajo de parto es acompañado por la partera.
es un trabajo codo a codo entre la mujer que está embarazada, la partera y bueno, el acompañante, ¿no? Claro. Sí, lo ideal sería conocerla antes, por supuesto. Yo creo que todo eso se puede ir charlando y que nada, va a depender mucho del ámbito en el que te encuentres. Si vas a elegir tener a tu bebé en un ámbito público y ahí las guardias son rotativas, cada guardia tiene un equipo, entonces vos vas a caer el día que va a nacer tu bebé y te va a tocar la gente que esté de guardia, entonces es muy difícil ahí tener un seguimiento como más personalizado. Y si una mujer de manera independiente busca a la par de su médico de cabecera, por así decirlo, una partera para que la acompañe, no sé si de manera particular o a través de su obra social, y ya se empiece a involucrar desde que queda embarazada, lo puede hacer tranquilamente, digamos. Por supuesto, lo puede hacer tranquilamente. No es probable que pueda llevar a esa partera al momento del nacimiento. Ah, mira. Ahí te lo asigna Sí, porque cada médico tiene su equipo y cada sanatorio además tiene como... Vos te registrás para trabajar en un sanatorio, no es que yo puedo ahora ir y entrar a cualquier sanatorio y asistir a un nacimiento porque estoy acompañando a una mujer de manera particular. Ah, ok. Pero bueno, igualmente, más allá del momento del nacimiento, una partera, como yo les decía al principio, se asocia mucho al momento del parto, pero no es solamente el momento del parto. Es todo el proceso de la gestación, son los cambios emocionales, son los cambios físicos. Hay un montón de recursos que se pueden ir aprendiendo con la partera, en conjunto con la pareja. Tienen nombres, ¿no? Lo que es preparto, parto y el después se llama... el puerperio. El posparto o el puerperio. Cada uno tiene sus procesos, su educación, digamos, hay que educar, lo que es el ¿Cómo es el acompañamiento que le puede hacer, ¿no? Claro. Una partera en el preparto? ¿Y cuál sería el acompañamiento, si es que hay, en el puerperio? Bueno, en el puerperio, ahora en general, lo que se estaba haciendo un montón es consultar con una puericultora, que son las especialistas en lactancia. Un poco el rol de la partera en el puerperio se fue como esfumando, se fue perdiendo. En general la partera ve a la mujer puérpera que acaba de parir para un control más que nada clínico y después hay algo que se pierde ahí. Pero en realidad en el rol de la partera, las parteras acompañamos todos los procesos biológicos y sexuales de las mujeres, desde el principio, desde la menarca, desde la primera menstruación hasta la menopausia. O sea, el acompañamiento es durante toda la vida sexual y reproductiva, no es solamente el instante del nacimiento. Y todos estos lugarcitos se fueron perdiendo porque se reduce mucho la profesión a solo el momento de asistir al nacimiento, entonces hay toda una arista de cosas por explorar que están ahí inexploradas. Creo que falta un poco es un poco de desconocimiento también de parte de la sociedad, porque yo no sabía esto, siempre lo reduje al momento de cuando uno está embarazada. Total. Y ya, pero es re importante, o sea, puedes acompañar, o sea, a la par de un ginecólogo. Sí, eso totalmente. De hecho, las parteras licenciadas en obstetricia en el ámbito público hacemos todo el control ginecológico sano de las mujeres. Claro. Desde las adolescentes, anticoncepción, métodos de larga duración, hasta menopausia. Clínicamente hay un acompañamiento siempre y cuando la mujer obviamente sea una mujer de bajo riesgo, que no tenga ninguna enfermedad grave, porque las parteras hacemos y acompañamos a mujeres sanas. Ya si la mujer tiene una patología de base importante, bueno, o incluso embarazada aparece alguna patología, no sé, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, bueno, ya ahí sí o sí hay que derivarla con el médico. Claro. Vos sos más pro de lo que es hablando del preparto, de acompañarlo, tratar de acompañarlo con partera, mucha educación de preparto, o de un poco, por ahí en el otro extremo, de dejar que sea todo un poco más natural. ¿O te parece que la mixtura estaría bien? Con respecto a, vos decís, a la cantidad de información a recibir. Información. Bueno, y hoy la información hoy la información por un lado está buena, porque te da muchas herramientas para tener mucha autonomía en las decisiones que tomás y para empoderarte y decir, yo quiero esto o no quiero esto.
Pero por otro lado, la sobreinformación, hay algunas personas que las puede sobrecargar y entonces hay algo de la presencia y de empezar a disfrutar cada proceso que se pierde. Porque claro. estoy tan pensando en cómo tengo que hacer, qué sé yo, te voy a dar un ejemplo. Las contracciones tienen que ser cada 5 minutos durante 3 horas. Ok, no hace falta que estés con el cronómetro del celular viendo Claro. que sean cada 5 minutos durante 3 horas. Te vas a dar cuenta, entonces Claro. ahí hay algo de, ok, la información está buena porque hay que saber cada cuánto tienen que ser las contracciones para tener un parámetro y decir, ok, ya tengo contracciones hace bastantes horas, necesito ir a consultar. Pero por otro lado también está esa otra parte de decir, bueno, lo estás atravesando en el cuerpo, entonces conecta con el cuerpo Conectá. y Eso te hay iba a algo que decir. te va a decir cuándo tenés que ir. Como que hay que escuchar a su propio cuerpo. Total, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, ni que esto uno lo pueda hacer de un día para el otro. Esto requiere una preparación, requiere mucha conexión con uno mismo, con el propio cuerpo, con el proceso. Y ahí también aparece la partera, me parece, como en el rol de acompañarte y darte la confianza a que confíes en tu propio cuerpo y en la sabiduría de ir sintiendo y ir dándote cuenta qué es lo que va pasando. Claro. No falla. Muchas mujeres te dicen, tengo miedo de no darme cuenta cuando arranque el trabajo de parto. No, o sea, te vas a dar cuenta, no hay forma Claro. que no te des cuenta. Te va a atravesar el cuerpo, digo, no hay forma de que eso no suceda. Claro. Y ahí está bueno decir, ok, tengo la información de cómo va a pasar o de qué cositas van a ir pasando, pero después hay algo que va pasando por adentro y que no hay otra que sentirlo, digamos. Y vamos a hablar, el embarazo es de a dos normalmente, ¿no? Hay veces que una madre transita un embarazo sola, pero normalmente es de a dos, con un hombre o no necesariamente. ¿Cuán importante es la figura de la otra persona? De la que no parte. 100% importante. O sea, es fundamental el acompañante. El acompañante, ya sea pareja, si no hay pareja, una hermana, una amiga, mamá, no sé. El que vos elijas, que sientas que va a estar más cercano a la crianza, tiene que acompañarte. ¿Moralmente te acompaña, o sea, psíquicamente, o también una cuestión lógica de función, de ayudar, de moverse, ayudar a moverse, ayudar a necesito esto, de tarea, digamos? Un poco de las dos, Bueno. o sea, me parece que es fundamental que la persona que va a acompañar más cercanamente, vamos a ponerle ahora pareja, pero puede que no haya pareja y que Claro, sea otra que sea persona, otra persona. pero para simplificar la cuestión, tiene que ayornarse y saber cada proceso que va atravesando la mujer para tener un poco más de comprensión también de los cambios y las sensaciones y la montaña rusa de emociones que va a ir atravesando. Si no, todo se queda en está loca, ¿no? Sí. Y ahí Claro. empieza el conflicto de pareja y bueno, no. Pero ahí- tiene que haber una actitud de querer ser parte de ese proceso, de participar activamente. Sí, a ver, yo creo que... Cariño. Yo creo que hoy lo voy a simplificar. Voy a hablar de una pareja heterosexual. No todas las parejas son así, obviamente. No todas las familias se conforman igual. Pero yo creo que hoy el hombre está muy comprometido en la crianza. Para mí hay un rol de lo social que se empezó a dar vuelta. La mujer empezó a trabajar y a salir al mundo profesional. Y el hombre empezó a ayornarse a las tareas de la casa. Y hay un montón de hombres que hoy cocinan más que mujeres y que se ocupan de un montón de cosas. Yo creo que hay que tienen ganas de eso, obviamente habrá excepciones, pero también me parece que es importante como mujer y como mamá darle espacio a la pareja, darle espacio a que aprenda a moverse en el mundo de la crianza, que pregunte las dudas que tenga con respecto a la gestación, con respecto al parto, como hacerlo parte también, ¿no? Porque hay una tendencia muy excluyente, sin querer, de, bueno, yo sé hacer esto, o sea, yo sé agarrar a mi bebé, darle la teta, digo, lo tuve 9 meses adentro de la panza, hay un saber innato y mamífero que no necesita ningún libro, simplemente es. Sí. Y al hombre no le pasa, porque el hombre no gesta 9 meses, entonces... Claro. Hay un aprendizaje de ser papá que va desde otro camino, desde otro lado, y es importante que la mujer le dé el espacio al hombre para... Sí, 100%. Digo, no sé, cositas muy chiquititas como agárralo bien,
sostenerle la cabeza. Digo, hay como una tendencia, porque sí, vos lo sabés hacer de manera perfecta, natural, porque es así, es la biología y la naturaleza, pero darle el espacio a que el otro... Y que pierda el miedo también la otra persona. Eso, que pierda el miedo, como la seguridad de vos también podés agarrarlo, sostenerlo, cambiarlo, dormirlo, ¿no? Como, y a mí me parece que en esto de darle espacio a la pareja, vos ganás autonomía. Porque el día de mañana tenés ganas de irte a tomar un café con tus amigas o salir a cenar y hay un papá que sabe hacerse cargo del bebé, que no tiene miedo de quedarse solo con el bebé en casa, que lo sabe dormir, ¿no? Claro. Entonces, como habilitar todos estos espacios. Sí. Que nada, es también una... Ahí, un trabajo en equipo familiar también. Y de una dinámica que no conocen. Es una dinámica que tienen que empezar a crear juntos. Es algo que también se va gestando desde el test positivo, ¿no? Claro. Justo estás respondiendo a la pregunta que te iba a hacer, que si hablando de preparto de nuevo, ¿qué beneficio vos crees que trae todo un preparto exitoso? Es decir, una madre que esté bien acompañada, que haya tenido una buena educación en cuanto a todos los problemas que puede tener, una buena partera y demás. ¿Qué beneficio puede traer un buen preparto exitoso? O sea, me imagino que obviamente en el momento del parto es mucho mejor para la madre la que parte, está más tranquila, está más segura, ¿verdad? Y postparto, ¿hay algo que te sirvió hacer todo ese...? Sí. A mí, yo quiero sacar la palabra exitoso, pero porque si no es exitoso es fracaso. Entonces, desde ahí es como, pasa mucho con el tema de la lactancia también, como lactancia exitosa. La lactancia es la que vos puedas hacer, porque si yo te doy un parámetros de qué es exitoso y vos no los cumplís, inevitablemente tu psiquismo te lleva a que fracasaste. Entonces es como un peso muy grande para la mujer. Para mí, todas las herramientas que vayas incorporando en el momento de la gestación van a hacer que llegues más confiada al momento del nacimiento. Después el bebé decide cómo nacer. Después el bebé va a elegir si quiere nacer por parto o por cesárea. Eso es algo que está totalmente fuera del control de todos. Okay. Pero me parece que todo el acompañamiento y toda la información y todos los grupos de los que vos te puedas rodear durante la gestación van a hacer que ese día vos llegues con confianza y con esta sensación de yo puedo parir a mi bebé, no importa por dónde, pero va a nacer, yo puedo atravesar esa situación y puedo hacerme cargo. O sea, yo soy fuerte y puedo cuidar a mi bebé. Para mí, toda la preparación durante la gestación lleva a eso, a empoderar a la mujer y a que la mujer tenga confianza en criar. Porque si no es como esto de... todo le delego al profesional. Voy a llamar al profesional a que me diga lo que tengo que hacer. Y en realidad, la idea es que recibir herramientas, pero que después uno se haga de esas herramientas y pueda tomar sus propias decisiones. Como no esto de estar todo el tiempo dependiendo de la mirada del profesional. Como empezar a hacer un juicio propio de que sí, que no. El momento del parto, ¿vos creés que en todo ese proceso, pre, parto y post, la pareja tiembla un poco en el sentido de hay mucho riesgo ahí? ¿Cómo vos que has tenido las experiencias de ver a tus pacientes? Sí, la pareja tiembla, obvio. Claro. Pero sí, a ver, es un rito de paso. Es como una pareja que, no sé, estás de novios un montón de tiempo y decís, che, nos mudamos. ¿Tiembla la pareja? Obvio que tiembla. Digo, es como un cambio de paradigma y reconocerse en una nueva etapa de la relación. Y sí, con un hijo, por supuesto que sí, no va a haber pareja que te diga, che, no cambió toda la dinámica. Y sí, obvio, va a cambiar la dinámica porque llega una nueva personita a la vida, o sea, somos dos y ahora somos tres. Y en general, al principio lo que sucede es, la mujer está muy, muy, muy simbiotizada a su bebé, lo cual es algo que tiene que suceder. Los bebés comen cada 2 horas, necesitan mucho el pecho de mamá, el olor de mamá, y hay algo que ahí deja al hombre medio desdibujado, ¿no? Como de repente yo estaba ahí y pierdo mi lugar, y eso puede tocar la pareja. Entonces, parte de todo lo que significa la preparación a ser mamá, incluso en los cursos de preparación al nacimiento, estos temas se tocan. Pero
como decir, che, esto va a pasar, no te alarmes, es parte de, digo, va a llegar otra persona y van a tener que reestructurar. Y yo siempre lo recomiendo a todas las parejas que acompaño, sobre todo en los cursos de preparación al nacimiento, encuentren espacios para estar juntos, por lo menos un café a la vuelta de casa. No esperes a que el bebé tenga 1 año para hacer un plan con tu pareja. Claro. Digo, como que tiene que haber un puntito de encuentro, por lo menos chiquitito, pero para también salir de la vorágine de estar todo el tiempo en modo crianza, modo cuidado, modo alerta del bebé, ¿no? Como tener un espacio chiquitito para conectar con la pareja de a poquito, con mucha paciencia. Lleva tiempo reestructurarse. Y sexo pre y posparto, ¿cómo, qué opinión tenés? O sea, ¿crees que tiene que cortarse full? Por favor, no lo corten. Tendría No. que... ¿Cómo? A ver, lo más importante es que tengan ganas. Sí. O sea, hacer algo obligado jamás, ni para la mujer ni para el hombre. Hay muchas mujeres que la libido baja un montón durante el embarazo. También la libido baja porque uno tiene miedo de lastimar al bebé, porque hay muchos mitos acerca del sexo en embarazada. Hay hombres que les da mucha impresión. Entonces, eso también es para trabajarlo, es para charlarlo en la consulta prenatal, en la consulta con la partera, en el curso de nacimiento. Digo, es un tema para tocar y para despejar dudas también, porque a veces la baja de líbido está asociada a tengo miedo de una fantasía. Claro. Es algo que no es real. Eso te iba a decir, para mí existe el miedo y quizás la panza, más cuando estás en un embarazo avanzado, quizás que también la mujer empieza a estar quizás un poco más limitada, no sé, o se siente así. Y digo, quizás ahí como que, bueno, el hombre se corre a un costado como para no molestarla o que no generarle un... Yo quiero, pero vos sé que no te sentís cómoda, lo respeto, pero me voy alejando. Y quizás estaría bueno que se dé ese espacio y se charle. Y si tienen este acompañamiento, como vos decís, en los talleres, que se normalice que no, o sea, como que hay mitos, como que sí se puede llegar adelante una relación sexual, siempre y cuando se tengan cuidado seguramente. Pero que no nos quedemos en ese rol de alejarnos y ya, sino como que total. es súper necesario charlarlo. Va a haber obviamente situaciones específicas en las cuales están contraindicadas las relaciones sexuales en embarazos de alto riesgo, pero si no, se rienda puede. suelta. Nada, es importante esto, charlar con la pareja. O sea, de tener ese instante de sentarse con la pareja y decir, bueno, ¿vos qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? Como ese feedback de qué nos pasa. Y nada, los mitos, las fantasías, todo eso que esté circulando alrededor, desarmarlo con información que dé un profesional. Y otra cosa que me parece importante aclarar es que el sexo no es penetración. Digo, el encuentro sexual y el encuentro íntimo va mucho más allá de eso. Entonces, hay muchas otras formas de encontrarse sexualmente sin tener que llegar a la penetración. Puede no haber penetración y haber sexo, digo. Por supuesto. Mirá. Que el sexo es la intimidad, no es penetración. ¿Y vos qué notas generalizando, no? ¿Qué notas qué has notado? ¿Que la gente deja de tener sexo en esa etapa de su vida? Sí, mucho. Mucho las parejas. Mucho. Y el sexo libera oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona de la felicidad, que te hace sentir bien. Entonces, sí, que va a sostener una etapa, que es la etapa del nacimiento, que requiere un montón de división de funciones, de una dinámica muy de tareas, sostener de trabajo. al otro también. Y va a sostener un poco que eso. Esa persona te sostenga a vos. Y que además, digo, para que la libido se mantenga, necesitamos puntos de encuentro. Sobre todo, digo, en el posparto. Acabas de parir, obviamente vas a tener que esperar un tiempo para volver a tener relaciones, reencontrarte con tu cuerpo, estás dando la teta, estás puérpera, hay un periodo en el que se recomienda obviamente esperar, después es muy personal, depende de la mujer, pero si vos en puérpera no tenés un punto de encuentro con tu pareja, un punto de encuentro en el que el bebé no está, en esto que digo de salir, tomar un café con tu pareja y charlen de cómo se están sintiendo, y el encuentro sexual no se va a dar. Y pasando ya a una parte por ahí más social, ¿vos notás como un cambio cultural
en relación a la idea de concebir, de la idea de las parejas de querer concebir, ¿notás un cambio cultural en los últimos años? Hablando desde que se empezó a incorporar en nuestras vidas las redes sociales, todo. O sea, ¿notás que hay un cambio cultural a diferencia de hace 15, 20 años hoy? Que claramente creo que los números lo dicen, hay cada vez menos natalidad, los jardines de infancia están cada vez más vacíos. O sea, ¿qué notás? ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que es generacional. Me parece que estamos ahora en un boom del bienestar personal, ¿no? Entonces, la alimentación saludable, fitness, dormir bien, escribir y hacer cuadernos de gratitud, ¿no? Como todo un montón de cosas que van a la exploración de estar bien como individuo personal. Autónomo, solo. Sí. Entonces, en ese rol de empezar a hacer un montón de cosas para yo estar bien, empieza a dificultarse esto de comparto mi vida con otro y ese otro vendría a ser un hijo. Por otro lado, para mí personalmente, en el boom de las redes sociales, donde constantemente te están vendiendo esto, te están vendiendo la vida perfecta y los videos de un día conmigo. Claro, un día conmigo me levanto, soy hermosa, me peino, me maquillo, voy al gimnasio, como sano, escribo en mi diario, como si la vida fuese ese instante, como si fuese vivir de vacaciones. Hay algo que condiciona mucho en los cerebros de los seres humanos. Estamos constantemente consumiendo ese tipo de contenido en redes sociales y llega a ser hasta casi muy frustrante porque de repente vos te ves en tu vida cotidiana y decís, che, a mí no me pasa nada de todo esto, claro, ¿cómo hago? Claro. Por un lado, para mí hay como perseguir mucho el bienestar individual, y en el bienestar individual hay algo que se pierde de compartir con otros. Eso hay por un lado. Egoísmo quizás individual. Sí, yo creo que estamos en una cultura muy yoica, muy de hecho la selfie es algo muy yoico, ¿no? Como mi cara, Total. Me parece que sí. Y por otro lado también hay un contexto, no solo en Argentina, sino me parece que es un contexto social, económico, mundial, en el cual los sueldos y lo que vos podés hacer con un sueldo no es lo mismo que podías hacer hace 30 años atrás. Sí. Digo, en general la mayoría de nuestros padres, hablo en este chiquito contexto social, tienen sus casas, nosotros ninguno tiene su casa. Había otra estabilidad quizás. Sí, la realidad es que hoy consumimos mucho más que antes. Hoy un ser humano, cualquiera de nosotros tres, vos revisás los gastos y es una cosa así, gastos, Netflix, esto, el otro, internet. Sí, y antes no había todo eso. Total, pero porque eso también es un cambio de paradigma social, porque el foco está puesto en otras cosas, está puesto en disfrutar la vida, en salir, en hacer vida social, en salir a comer, en comprarte cosas. Claro. Y cambiaron las prioridades. Cambiaron las prioridades, que me parece que es algo social, pero también que además de que hayan cambiado las prioridades, el sueldo en el promedio de las personas no alcanza para bancar un bebé. Un bebé es muy caro. O sea, hay gastos básicos. Yo no estoy hablando de banalidades como juguetes, ¿no? Ni siquiera hablo de un jardín al cual podés acceder a un jardín público, pero después hay un montón de cosas, qué sé yo, los pañales, la leche de fórmula si necesitas es carísima, la salud, si vas a pensar en pagar una prepaga, es un montón de plata. Entonces hay un sueldo promedio que no acompaña con ese gasto gigante que requiere tener un hijo. Entonces para mí ahí se empieza a aplazar. Claro, y yo ahí quiero aportar algo más que no sé si es que va en contra, pero también siento que como que la gente piensa mucho que tener un hijo y en base a tener ese hijo rodea un montón de gastos que vas a necesitar para tener un hijo, todo el jardín, juguetes, todo. Cuando, nada, a mí en mí no gastaron tanto, o sea, yo no tenía tantos juguetes como tiene los bueno, pero porque ahí está, o sea, no era necesario tampoco. Total, pero porque estamos en una sociedad consumista y todo el tiempo entramos en una red social y queremos comprar algo, o sea, un producto de skincare o una remera nueva o una bikini o un collar o unos aretes. Digo, cuando te pones a ver la cantidad de cosas que gastas, que son totalmente innecesarias, que no las necesitas, pero que igual las querés porque estamos en un mundo en el que todo el tiempo nos está vendiendo
algo que hay que comprar, que hay que tener y que hay que llegar a ese estilo perfecto de vida que nos están vendiendo constantemente. Y ahí es cuando te digo que es la tecnología, la televisión, la red social influye mucho en el cerebro de las personas. Entonces ahí cómo tomas la decisión de compartir la vida con otro, si estás como pensando en todo lo que tenés que tener para... A ver, el momento perfecto para ser madre no existe, te lo dice todo el mundo, y si vas a estar pensando en todo lo que va a pasar, decís no, mejor no. Pero por un lado, digo, eso tiñe de como capaz mucha negatividad al hecho de ser mamá, pero por el otro lado me parece que la reflexión está buena. Como, sí, siempre. Creo que antes había mucho mandato en ser madre, padre, ¿no? Como era algo que había que hacer, digo, terminabas el colegio, quizás hacías una carrera profesional, quizás no, pero te casabas y tenías hijos. Y ahora el paradigma se modificó. De hecho, las mujeres se quedaban en casa, los hombres iban a trabajar. Ahora las mujeres están muy inmersas en el mundo laboral. Y eso también retrasa un poco la maternidad, ¿no? Porque es como ahí que hay que elegir, bueno, ¿crezco profesionalmente o soy madre? Porque inevitablemente cuando sos madre tenés que frenar un poco. O sea, va a haber un tiempo en el que vas a tener que alimentar a un bebé cada 2 horas, y y probablemente tengas ganas de quedarte también. Entonces hay algo que ahí se desplaza un poco, que es todo el rol profesional. Claro, bueno, eso era otra pregunta que teníamos y responde a eso. Digo, ¿cómo se corrió en la edad de las parejas que hoy en día quieren tener hijos? Antes 24, 25, 26, hoy en día es impensado ya eso. O sea, hay, pero los menos. Hoy en día es como, lo ideal es más un post 30, un 35. Sí, post 30 te diría que 30 ya es adolescente. 30 ya. 30 es adolescente. Sí. ¿Y eso cómo lo ves en relación a el cuerpo de la mujer? ¿Crees que está mal, por así decirlo? ¿Crees que deberíamos atrasarlo o que el cuerpo de la mujer banca? O sea, está perfecto? Para nada que esté mal. Para mí la decisión de ser madre es muy individual y depende de cada persona, y la realidad es que a veces el deseo se te despierta a los 38 años y bueno, se te despertó a esa edad. O se dieron todas las condiciones en ese momento. Sí, todas las condiciones que uno como individuo pretendía para llegar a ese momento. Y bueno, ahí... o sea, está bueno como ser consciente de lo que es de la parte biológica del cuerpo, en el sentido de que obviamente los ovocitos, hay una reserva ovárica que es finita, ¿sí? Que no es que va aumentando a lo largo de la vida, sino que se va perdiendo, y que por supuesto no es lo mismo la capacidad reproductiva y fértil de una mujer a los 30 años que a los 38. Pero hay un montón de mujeres que se embarazan de manera natural a los 38, entonces no siento que sea un dato que haya que utilizar para asustar. Sí es un dato que hay que tener. Es importante tenerlo. Es un dato más, o sea, sí, obvio, es importante saberlo, pero después me parece que tampoco está bueno la idea, el hecho de decir, bueno, voy a tener un hijo ya a los 30 porque se me acaba el reloj biológico. Claro. Tener un hijo si es tu deseo. Claro. Con la tecnología que hay hoy encima de reproducción in vitro, como que es por fuera, está bueno. Sí, o sea, hoy hay un montón de tratamientos de fertilidad, y hay un montón de opciones. Son caros, bueno. Sí, son caros, pero están un poco en auge. Es un poco también un mundo en el que nos estamos moviendo ahora. Ustedes dos, ¿cómo sienten que en algún momento, por ahí ahora, por ahí antes, pero como que les corrió un poco ese reloj biológico? ¿Estuvieron en algún momento medio perturbadas en ese sentido? Yo en lo personal no. A mí lo que me pasa es que yo no es que de chica, viste que muchas mujeres tenían el deseo de ser Susanita o casarse, tener hijos y demás. Yo la verdad que de chica no. Hoy tengo 30 años, si bien hoy no pienso en ser mamá, pero no lo descarto quizás más adelante, pero tampoco siento que me corre el reloj biológico. O sea, si en algún momento tengo el deseo, ya sea porque se me despierta solo o cuando mi entorno, quizás mis amigas y demás, empiezan a ser madres, empiezo a tener contacto con niños o mismo con mi pareja, surja el deseo, quizás, ¿por qué no buscarlo? De forma natural, y en caso que necesite algún método de fertilidad también apoyarme, pero no siento que me condiciona a ser madre hoy a los 30 o a los 38 o a los 40. Yo igual, a lo que hablábamos, creo que está bueno igual tener el dato, porque, o sea, sin que te pese, ¿no? Sin que te pese eso de no reloj biológico, porque, o sea, yo no soy hombre y me imagino que si fuese mujer sería como, si me lo tomás muy a piel el tema ese, la pasarías bastante mal, creo.
o sea, no puedo opinar mucho, pero sí, ¿te acordás que yo voy a contar una intimidad? Conmigo hablamos de que, tipo, yo a veces pienso, tipo, bueno, yo tengo 34 años, o sea, por eso digo, es importante los datos, yo tengo 34 años, quiero tener hijos, quiero tener 2, 3, y a ver, las parejas, bueno, qué sé yo, porque uno también tiene una vida planificada, laboral, un montón de cuestiones que tiene que adaptarse un poco, tiene que tratar de adaptar un poco la idea de tener una novia, de hacer todo el proceso antes de tener hijos, de conocerse, de vivir viajes, de vivir como... Sí. Y uno quiere eso y tiene que ser consciente un poco de del tiempo, sin Sí. que te perturbe, ¿no? Total. Yo siento una cosa con respecto a eso. Los seres humanos tenemos una tendencia, todos, porque somos humanos, a querer controlar lo que va a pasar, a querer organizar y estructurar pasito a pasito. Primero voy a viajar, después me voy a comprar mi casa, después voy a hacer esto, después voy a tener un bebé. Nunca se cumple. Eso es una fantasía que sostenemos los humanos para sobrevivir básicamente a la Sí. sensación de incertidumbre de la vida misma. Bueno, es una fantasía. O sea, no, es imposible controlar cómo van a ir desarrollándose las cosas, cómo se va a ir dando todo, a dónde voy a llegar, cómo voy a llegar. Para mí en ese sentido es como hay que tener mucha flexibilidad y un poco entregarse a la invitación que te dé la vida. Sí. Y la flexibilidad también a, bueno, a ver, yo tengo un deseo, ¿no? Yo tengo un deseo de que todo se vaya desarrollando así. Pero en el medio pasan cosas. No sé, en el medio te podés separar, cambiar de laburo, que te salga una propuesta y te vas a vivir al exterior, qué sé yo, no sé, en el medio millones de cosas que te van a modificar tu rutina, que te van a modificar los deseos probablemente, los planes a futuro. Entonces, para mí ahí la flexibilidad de lo que va a pasar. Tenés que dejarla correr un poco. Sí. Pero bueno, igual Y sí. es algo que yo creo que es algo que habría que hablar un poco más, porque no sé, ustedes con sus amigas hablan de tipo de esto de embarazo y de preocuparse si el cuerpo, si quieren tener embarazo. No se habla mucho. Nosotros entre hombres ni en pedo hablamos de tipo, no, yo ahora nos juntamos a hablar, a comer un asado y nos juntamos, Claro. no, yo ahora tengo 32, bueno, si yo quiero tener hijos a los 3, ni en pedo, eso no se habla. Pero Bueno, pero digo, hay que a hacer ver, el si cálculo de vos alguna tenés forma. la temática y hay algo ahí que te mueve a charlarlo, estaría re bueno que seas el pionero de tu grupo de amigos y que Sí, que se lleves el hable. tema, porque está buenísimo y seguro vas a empezar seguro se van a abrir un montón y vas a empezar a escuchar un montón de cosas. Claro. Sí. A los hombres cuando les preguntas, empiezan a hablar. Lo que pasa es que hay una barrera muy grande. Las mujeres somos más de expresar en líneas generales lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que queremos, y los hombres no. Pero cuando vos abrís la puerta a ese tipo de charla, te vas a encontrar con un montón de cosas y para mí va a estar buenísimo que lo lleves. Ujú. Yo con mis amigas sí, por supuesto, lo recharlamos. Pero como te digo, para mí no hay nada más sano que intentar vivir en la presencia y entender que, bueno, tenemos este día, tenemos este momento. Sí. Total. Planificar lo que va a pasar es imposible. De hecho, yo puedo decir, bueno, a ver, yo quiero tener un hijo a los 35. Ok, primero tenés que embarazarte y que ese embarazo sea sano y que se vaya desarrollando con normalidad. Hay un montón de factores que se nos escapan. Yo puedo tener un deseo, pero después lo que vaya a pasar está fuera de mis manos. Claro. Y influye mucho lo psicológico, porque si uno dice, bueno, a los 35 quiero ser madre y ves que estás llegando a esa edad y no tenés pareja o no estás Claro, embarazada, por eso te digo, frustra un montón. frustra. Y también pesa. el foco donde uno lo pone, que está obsesionado, por así decirlo, con esa situación o con algo que uno quiere, deja de ponerle foco a otras cosas que también hacen a la vida personal y quizás estás perdiendo de conocer a una persona o de algo de crecer en lo personal, que quizás te falta dar quizás un cierto paso. Eso pasa mucho, sobre todo cuando ya estás llegando a esa edad que decís, che, no me queda tanto tiempo biológico natural. Y la obsesión de ya quiero una pareja, ya me quiero embarazar, ya que... Sí, es una carga muy pesada para la mujer y claramente requiere acompañamiento, acompañamiento sensible que vaya par a par con ese proceso que estás atravesando. Pero no está mal hablarlo, ponele, no sé, yo pienso que si tuviese hija o hijo, como que intentaría de, no forzarlo, pero sí como de comentarle
como hay algunas cosas importantes que a tener en cuenta, esto de si uno quiere tener hijos, que puede ser una decisión de no tenerlo, pero si los quiere tener, como que hay algunas cuestiones que es importante tenerlas en cuenta, Sí. tener los tiempos biológicos. No, esa información es exactamente la misma información de cada cuánto tienen que ser las contracciones para ir a parir. Es la misma información, digo. Eso está. Después, movernos por un dato duro y tomar decisiones en base a eso, para mí es algo erróneo. O sea, tomar la decisión de decir, voy a ser mamá ahora porque me corre el tiempo biológico, pero en realidad yo no tengo un deseo intenso de serlo y solo lo estoy haciendo porque se me acaba el tiempo. Ahí estás entrando para mí en un error. Sí. Hablando de deseo, igual yo creo que el deseo de criar, la mayoría de parejas lo tienen. Lo que pasa es que muchas reemplazan al niño o niña por el perro. El perro. ¿No? O sea, y está lindo, pero bueno, yo creo que es como que es eso, como que la gente no tiene cero tolerancia ya. Entonces, claro, escucha a un niño gritar y es tipo, no voy a tener hijos ni en pedo. Mira lo que. Claro, un perrito no te va a gritar, o sea, ellos son mucho más tranquilos. Pero no sé Sí. qué está pasando ahí que no. No tiene nada que ver un perro con un hijo, o sea, Claro. son dos cosas que nada que ver. Sin embargo, se reemplaza muchas veces. Sí, no sé si se reemplaza, sino que me parece que vuelve a tocar el mismo tema, ¿no? Ujú. Yo individuo, tengo mi vida, hago mis cosas, disfruto mi día a día. ¿Cómo hago para compartirme con alguien más? Para mí pasa más por ese lado, ¿no? Como, bueno, si tenés un hijo, hay algo de tu individualidad que va a quedar en un segundo plano, probablemente por mucho tiempo, y que requiera de compromiso y de ganas de compartir tu vida Claro. con otra persona. Sí, sí. Y digo, tocando no el reloj biológico, si no hay un deseo real, sincero de maternar, de paternar, de compartir la vida, de soltar la individualidad y el yoísmo en el que nos movemos para un otro, no lo hagan, porque no tiene sentido. O sea, tiene que haber un deseo sincero, intenso y real de compartirse. Si no, no lo hagas y sí, comprate un perrito si tenés ganas, Claro. que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, son experiencias que Son otra cosa. nada que ver. Y una parte lo va a sentir cuando es el momento, que es el momento perfecto para uno, ¿no? Pero va a sentir ese deseo, esas ganas y seguramente puede que ya esté charlado con su pareja o no, quizás surge, pero uno como que ya se corre de esa individualidad de la vida perfecta que llevaba, por así decirlo, para mí. Yo no tengo hijos, pero lo que veo empíricamente de todas las mujeres que acompaño es que cuando les llegó el deseo es un rayo arrollador de quiero ser mamá. Claro. Y me da igual la carrera, cuánto estoy ganando, si estoy alquilando, si me compré mi casa, si ya me fui de vacaciones a Hawái, si ya conozco Europa, es como, no me importa, quiero ser mamá. Claro. Es algo genuino y que lo sentís Sí. de un día para el otro. Para Total. Ustedes dicen que es muy, muy individual ese deseo, como que, o que surge cuando también, o que la pareja favorece ese deseo, porque encontraste a alguien que ves que está súper comprometida. No, ¿O es para algo mí, tipo- para mí puede ser un deseo muy, muy personal y Puede ser. muy individual, o también que justo coincidas con tu pareja y que los dos tengan ese deseo en conjunto Claro. y que, bueno, y que vaya hermoso, creciendo también mejor. ese deseo de querer concretarlo y formar Total. una familia juntos. Total, ¿no? Como vos estás en pareja y va pasando el tiempo y vas conociendo más en profundidad a la persona y de repente si aparece el deseo de ser madre, bueno, y ahí vas viendo qué te imaginás de tu pareja en el rol de padre, que también es una fantasía, ¿no? Porque nunca nadie sabe cómo va a ser. O sea, vos Claro. no sabés cómo vas a ser como mamá y tu pareja no tiene ni idea cómo va a ser como papá. Digo, eso se lo van a ir descubriendo en el vínculo y en la experiencia de serlo, ¿no? Claro. Y las redes sociales, ya hablamos un poco de esto, pero redes sociales, ¿ustedes creen que desfavorece este tema de criar, de ser padre, de ser madre, de tener familia? Para mí
hay como dos extremos, hay varios extremos en las redes sociales, pero hay uno que te muestra la vida perfecta, ¿no? O sea, el bebé cambiado, todo lindo, que sonríe, y bueno, no, chicas. Sí. O sea, del otro lado están cambiando pañales de 10 eso es pañales un por día. bebé, pero un bebé también requiere mucha atención, requiere estimulación, requiere que le dé de comer, requiere que le cambies el pañal. Total. Lloran un montón porque es la única forma que tienen de expresarse, no saben hablar, entonces cualquier incomodidad la van a mostrar a través del llanto. Eso está bueno para mí, como digo, si vas a entrar en el mundo de ser madre, de tener una familia, o de ser padre también, como no idealizar que el bebé es este bebé hermoso de propaganda que sonríe y nada más, ¿no? Es una responsabilidad enorme, o sea, estás criando a un ser humano que en 20, 30 años va a ser el pilar de la sociedad y que va a ser quizás, no sé, un futuro médico, un futuro policía, un futuro empleado administrativo. Digo, hay una responsabilidad enorme de estar criando a una persona y que críes a una buena persona. Por 3, 4 años depende 100% de vos. Creo que vos sabés hasta a partir de qué edad el niño ya puede manejarse por sí mismo, por así decirlo. O sea, hasta qué edad el niño requiere 100% de un otro. A ver, 100% cuando es bebé. O sea, desde que nace hasta los 2 años... A los 2 años más o menos 100%. 100% porque están en ese tránsito, usan pañales. Ahora, si lo dejás, se muere. Sí, no saben hablar. Yo creo que igual el pero maternal o el jardín también le va a dar cierta independencia. Sí, eso también. A ver, la realidad es que toda lo que es la primera infancia, hasta los 6 años, un niño requiere muchísima presencia de sus padres y después, por supuesto, que la sigue necesitando y que es lo que tiene que pasar para que esa persona se estructure con un psiquismo sano. Pero sí, los primeros 2 años son los 2 años en los que él es un bebé y necesita 100% de que... Sí, otro. Porque además está en ese periodo justo de empezar a hablar y empezar a tener otra forma de comunicarse que no sea llorar. Claro. Entonces, sí, todo ese primer momento requiere de mucha presencia. Pero igual, a ver, mamá sos mamá toda la vida, papá sos papá toda la vida, digo... Si no, chequen ustedes con sus padres. Sí. ¿Cuándo dejan de preocuparse los padres? Nunca. Nunca, y no, porque es tu extensión y vas a estar ahí firme siempre, toda la vida. Después, a ver, como tantas madres como hijos en el mundo, habrá niños que son más independientes, que hacen todo más rápido, que hablan más rápido, que tienen un desarrollo evolutivo más rápido, y otros niños que no. Y bueno, eso también va a ir moldeando cómo se va. Eso se muestra mucho en las redes y creo que quizás a veces del otro lado, que lo veo una mamá, quizás empieza a comparar con los tiempos de su hijo, con lo que ve en las redes, que es como vos decís, cada niño tiene su tiempo. Aparte, también hay que dejarlo ser, por así decirlo, ¿no? Ya sea que, no sé, empezó a catear a tal edad o a tantos meses, o dejó los pañales, o tiene que empezar el colegio o el jardín y no dejó los pañales, o quiere seguir tomando la teta, o lo que sea. Como que en eso sí creo que quizás si uno está muy presente en las redes sociales y se deja influir demasiado, como que está bueno tomar lo que quizás un tip de algo, no sé, una recomendación del cochecito, qué sé yo, pero hay cosas que uno también tiene que tener su propia experiencia y tener su propia maternidad. Total. Sí, esto es lo mismo, o sea, hay pequeños datos que son necesarios saber de cuestiones evolutivas de, bueno, el bebé tiene que rolar más o menos entre este mes y este mes, tiene que caminar más o menos entre este momento y este momento, porque si eso no sucede, bueno, ahí hay que consultar con un profesional. O sea, esos datos están buenos tenerlos, pero también comprender que cada niño, obvio, tiene su desarrollo evolutivo y que hay niños que van a caminar antes, hay niños que van a caminar después, y eso no quiere decir que el que camina después le está pasando algo. Pero sí, ahí otra vez la tendencia a seguir la red social como si fuese una religión, ¿no? Claro. O seguir a una determinada cuenta como si esa fuese la verdad absoluta, y lo que yo decía al principio,
todo el acompañamiento y toda la información que uno va adquiriendo a lo largo del embarazo, que sirva como autonomía a esa familia, no solo a la mamá, a la familia. A la familia. Y que la familia se empape de esa autonomía y de ese empoderamiento y que confianza de puedo cuidar a mi hijo y sé cómo lo tengo que cuidar. Ujú. Independientemente de todos los consejos que estén dando vueltas en el mundo, saber qué elegir, con qué resonás, con qué no, y guiarte con eso. Sí, y volviendo a la embarazada, a la madre. Vos, viste, tu camino profesional lo llevaste ahora por lo que es yoga para embarazadas. En base a eso, yo me acuerdo que las embarazadas, ¿no? Antes, la idea era que en sus 9 meses de gestación estén, ¿no? Que se muevan lo menos posible, que estén lo más protegidas, quietas, nada, hasta parir. Ahora eso empezó a cambiar mucho. Sí. Y ahora hasta al revés se dice que se mueva todo lo posible, claro, todo lo posible dentro de las limitaciones, Sí. siempre y cuando no se sienta mal, pero al revés el movimiento, el cuerpo y el movimiento. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿por qué está esta tendencia? ¿Crees que es importante? El movimiento es salud. Mm. El movimiento es salud en todas las etapas de la vida. Cuando sos chiquito, cuando sos adulto, cuando estás embarazada y cuando sos un anciano. Sí. Moverte va a hacer que tus articulaciones funcionen mejor, que tus músculos estén más fuertes, incluso que vos te sientas mejor, refiriéndonos a algo más interno. O sea, el movimiento y el contacto con el cuerpo genera endorfinas, genera más seguridad en uno mismo. Hay algo que se mueve y que te hace sentir mejor inevitablemente. Sí. A todos nos da fiaca ir a hacer ejercicio, pero es muy raro que salgas a hacer ejercicio y no te sientas mejor. Claro, es muy raro que no vuelvas ¿No? y digas y te Qué bueno que arrepientas. fui. Nunca te arrepentís. claro, Nunca te decís, qué arrepentís. bueno. ¿Da fiaca ir? Sí, obvio, a todos nos da fiaca ir. Es como... Para mí te da una mejor calidad de vida igualmente, Sí, en todo 100%. sentido. Sí, Ya sea hoy o cuando tengas 70 años. Total. O sea, lo vas a agradecer que, no sé, te puedas agachar a pasar el trapo, por así decirlo. total. Sí, de hecho yo tengo una alumna que tiene 90 años y ella es una bestia. O sea, es impresionante la movilidad que tiene y a mí, la verdad, me emociona y digo, wow, ojalá todos llegáramos así, con Ujú. mucha autonomía para mover el cuerpo y no tener que depender de otra persona. Claro. Y con la embarazada pasa lo mismo. O sea, si la embarazada se mueve durante la gestación, va a tener menos dolores. Ujú. Los dolores comunes asociados al embarazo, el más común de todos es el dolor de cintura, que hay una lordosis muy marcada en la gestación. Por portar Sí, la peso. curvatura lumbar se exacerba, entonces hay algo que está ahí muy marcado y que obviamente con ejercicio muy específico y sostenido en el tiempo se lleva mucho mejor. El peso... ¿sí? El peso de un bebé que va creciendo, una panza que va creciendo, que tiene una tendencia a tirar toda la postura hacia adelante y generar mucho más peso en lo que es la columna vertebral y en la pelvis. Entonces, todo eso se va acompañando con el movimiento. Sí. Es clave. ¿Vos recomendás ejercicio, o sea, yoga que sería más isométrico o recomendás también lo que es carga de peso? A ver, con respecto a la carga de peso va a depender mucho de la mujer. Si vos sos una persona que regularmente venía entrenando y tenés un embarazo sano, vos podés seguir con tu entrenamiento. Sí. Obviamente con determinadas pautas de cuidado. Yo acá no lo quiero generalizar, hay que ver específicamente qué es lo que Bueno. estaba haciendo la mujer. Claro. Lo que sí siempre digo es como no empieces a hacer pesas, nunca hiciste pesas y no empieces en Claro. el embarazo, Sí, sí, que no sí. se te ocurra eso. Total. Ay, nunca corrí, voy a empezar a hacer running y no, pero bueno, obviamente mujeres que hacen running y que es su entrenamiento fijo. Y sí, si tienen un embarazo sano, siguen corriendo en el embarazo. ¿Siguen corriendo? Sí, Mirá. ¿Y eso pero qué onda? Porque es bueno. con algunas pautas Ujú. que obviamente tu médico te va a decir podés o no podés en base a cómo esté el embarazo, pero a eso voy, digo, es una actividad que ya venía haciendo, no es que se le ocurre embarazada empezar a hacer running. Claro. Con respecto al yoga, es una actividad totalmente de bajo impacto, donde el foco está puesto en la respiración, en el contacto con el bebé, en la conexión mamá-bebé, mano-panza mucho, y empezar a tener herramientas, no solo físicas, de movilidad y de posturas que podés llegar a utilizar en el trabajo de parto y en el momento del parto, sino también
herramientas de respiración, ¿sí? Porque hay un montón de situaciones en las que uno se desborda y el yoga te da un montón de herramientas para volver al eje, embarazada y no embarazada. Entonces eso es clave y me parece que, por lo menos, otra vez, empíricamente, lo que yo veo de todas las mujeres que acompaño, llegan muy bien al final del embarazo. Están con 40 semanas y me dicen, Tefi, me siento bien, me quiero seguir moviendo. Incluso mujeres que practicaron y que no tienen un parto vaginal y que por A o por B termina el nacimiento en cesárea, una recuperación muy rápida. Entonces, no es que solamente decimos, bueno, hacés yoga prenatal para tener un parto vaginal. No, porque además capaz tampoco querés tener un parto vaginal y querés programarte una cesárea, está perfecto. De igual manera, va a haber un proceso de recuperación que va a ser mucho más rápido, porque tu cuerpo está fuerte. Claro. Y tu mente también está fuerte. Hay mucho trabajo de respiración, de conciencia, de qué siento, de cómo me siento y de registrar todo eso que va pasando. ¿Hay un beneficio entonces de practicar yoga previo al embarazo en relación a las contracciones y en relación al parto, digamos? Sí, en relación a que se establece una mayor conexión con el cuerpo. Y el proceso que vos vas a atravesar tiene el cuerpo como protagonista. Claro. Digo, independientemente de cómo sea el nacimiento, hay que poner el cuerpo. Y más allá de eso, cuando te llevas a tu bebé recién nacido a casa, tenés que seguir poniendo el cuerpo, porque tenés que alimentarlo. Y si no elegís darle la teta porque no podés o no querés y le das una mamadera, da igual, hay un bebé que hay que sostener y cada 2 horas alimentarlo. Entonces, el cuerpo se sigue poniendo. Y si vos tenés un cuerpo fuerte y una mente fuerte y herramientas para autorregularte cuando estés muy cansado, cuando ya no puedas más, va a hacer que todo este proceso obviamente sea más fácil. Sea más fácil. Y que además que lo atravieses con más conciencia y con la alegría también, como bueno, yo puedo atravesar esto, me siento bien, me siento fuerte, eso es una sensación hermosa. Eso es lo que te iba a decir, capaz que mientras estás gestando te sentís con energía y que, che, puedo ir a trabajar, puedo seguir en actividad, tengo ganas para juntarme con amigas y eso hace que uno, como se sienta fortalecida la mente. Viste que a veces uno decía, capaz antes a las embarazadas se las tomaba como, está embarazada como que está enferma. Qué frágil, no la toquen, se va a romper. Se tiene que sentar, tiene que estar acostada y ya, y hoy no. No, todo lo contrario. Las mujeres embarazadas son súper fuertes. De hecho, yo las veo practicando yoga y digo, wow, o sea, mirá toda la movilidad, la fuerza que ganaron, la flexibilidad, la capacidad de sostener un cuerpo, de estar en una cuclilla un ratito y sosteniendo una panza grande, peso, y todo eso es con la práctica. Y eso además, yo siempre les digo, a ver, esta posición, más allá del momento del nacimiento, la van a usar porque después van a estar jugando con sus hijitos y van a estar mucho agachadas en el piso. Entonces es algo que también, digo, es todo un trabajo que te sirve para la vida. No solamente pensando, ¿podemos reducirlo al momento del nacimiento? Sí, pero es mucho más amplio que eso. O sea, los beneficios son para la vida misma, no solo para el momento del parto. Me gusta esto porque es aportar a como decir, a las mujeres que por ahí, o las parejas, pero las mujeres más que nada, que piensan que todo el embarazo, todo el proceso, estar 9 meses hecha bolsa así, y no, vos podés, o sea, esos riesgos los podés aminorar. No digo, a ver, te puede tocar un embarazo que la pases mal, pero lo podés aminorar con esto, con herramientas como el yoga. Se aminora, ¿no?, demasiado. Sí. Y después lo que es la astrología, porque vos también lo podés conectar, porque ahora que estás estudiando astrología, ¿lo podés conectar de alguna forma? ¿Crees que tiene algo que ver? ¿Hay algo relacionado? Sí, o sea, a ver, la astrología es una herramienta de autoconocimiento, de entender qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa. Sí. Yo creo que es una herramienta que un poco está banalizada en redes sociales de si sos Leo, esto, si sos Tauro, esto. Bueno, no, es mucho más complejo, es mucho más profundo. Sí, es una herramienta que te va a ayudar a conectar con vos, a entenderte, a comprenderte. Seguro si estás embarazada y hay algún tránsito planetario que está favoreciendo que estés embarazada, eso seguro que sí. Sí, me parece que es una propuesta para esto, para conocerse mucho más. Porque seguramente todos los humanos sentimos distancias internas muy grandes dentro de nosotros, ¿no? Como, me gusta esto, pero después me gusta esto que no tiene nada que ver y digo, ¿estoy loco o
o hay muchas partes mías que Hay son muchas personalidades distintas. en diferentes momentos. Sí, y de hecho en diferentes ámbitos, o sea, uno no es el mismo en el ámbito de la familia, que en lo laboral, que con la pareja, que con las amistades, entonces creo que la astrología es una herramienta muy potente y muy, muy buena para esto, para reconocerse, para ver qué me pasa, para ver cómo soy, para explorar y comprender lados míos que a veces no entiendo y que están ahí como medio en conflicto interno de me gusta algo pero también me gusta otra cosa y qué me pasa. Sí, me parece una gran herramienta para la vida en general. Y sí, si embarazada querés hacer tu carta, sí, obvio, podrías hacerlo. Incluso me parece que está muy copado esto de, una vez que el bebé nazca, ver la lunita del bebé, ¿no? Que es el sistema emocional primario que tenemos todos, es la luna en astrología. Y viendo la luna de tu bebé vas a poder comprender mucho la dinámica de cómo sos como mamá con ese hijo, que no es la misma dinámica que vas a tener con otros hijos, porque cada hijo es distinto. Así que sí, me parece que está muy bueno, que suma un montón, ¿sí? Que es entrar a un mundo... Es una maternidad mucho más integral. Sí, es otra cosa, es como tener ganas de tomar contacto con la profundidad de lo que uno es, de lo que a uno le pasa. Y como todo, cada vez que uno toma contacto con la profundidad, ahí vas a encontrarte con cosas que quizás no te gustan mucho, que te hacen sentir un poco mal, pero todo eso es un proceso evolutivo para en un futuro estar mejor, para sentirte mejor, incluso para ser mejor persona también. Y cuando a tus proyectos profesionales de ahora a corto o mediano plazo, ¿tenés algún deseo? ¿Estás con algún proyecto así como que te gustaría hacer? ¿Cómo ves tu futuro profesional? Bueno, justo ahora yo estoy en un proceso de cambio tremendo porque estoy dejando lo que me quedaba de asistencia clínica de embarazadas para enfocarme 100% en lo que es yoga, no solo para gestantes, sino también para cualquier persona. Por otro lado, continúo acompañando a las mujeres embarazadas y a las mujeres a lo largo de toda la vida reproductiva, no solo embarazo, con homeopatía, que es medicina natural, integral, basada en todas lo que es sustancias naturales, que no tienen contraindicaciones ni efectos adversos. Yo ahí encontré como esto de unir, bueno, todo lo más médico hegemónico duro que fui aprendiendo a lo largo de la carrera, a lo largo de la residencia, con emplazar la parte emocional y psicológica de la persona y entonces no reducir a la persona al síntoma físico que te trae, me duele acá, o no, sino bueno, ver la persona de una forma más integral y en base a eso ayudarla a que se sienta mejor, a que sus síntomas físicos desaparezcan y a que emocionalmente y psíquicamente se sienta mejor. Claro. Así que sí, me quedo por esos lados. Y bueno, astrología obviamente estoy estudiando, es algo que por supuesto me apasiona y me encanta y es como... Yo le digo mi nueva obstetricia, como que en su momento la obstetricia me daba sentido con todo y mi vida era solo obstetricia y ahora con la astrología le encuentro mucho sentido, que es algo que además, por lo menos ahora estoy explorando en mí misma, ¿no? Como, bueno, empezar a reconocerme en mis diferentes energías y nada, que me sirva para conocerme un poco más. Claro. Como siempre digo, o sea, si uno está bien con uno mismo y si uno se siente bien con uno mismo, es posible darse a otros. Así que me parece fundamental que todos trabajemos en nuestro interior y en ver qué nos pasa y cómo nos pasa para poder vincularnos de manera genuina y de manera sana con los demás. Si no, hay algo que no funciona. Total. Y para ir cerrando, le voy a hacer una pregunta a las dos, para que me la respondan las dos. ¿Creen que esta charla que hicimos puede escucharla un hombre? O sea, ¿un hombre puede atraerle esta charla? ¿Qué piensan? Es como para que quede un espacio de tipo, ¿el hombre encaja en esto? Yo creo que obviamente que sí, creo que hemos respondido eso a lo largo de la charla. ¿Ustedes creen que encaja el hombre dentro de esto que estuvimos hablando? Yo creo que sí. Lo masculino del hombre. Sí, porque ya sea que estés pasando por esa situación o todos tenemos una hermana, una amiga, o en algún momento quizás tenemos capaz que ya nacemos con el deseo, ¿no? O se te va desarrollando, pero creo que sí, que nos atraviesa y como que es algo que te toca de algún lado. O sea, y está bueno saberlo. Y el día de mañana, o si hoy tenés una novia y quieren buscar un bebé o más adelante, saber que existe el yoga, saber que podés acompañar, porque el yoga no solamente es que va a la embarazada, sino entiendo que también puede ir con la pareja.
como que saber que uno tiene un rol que ocupar, no solamente que va a ser padre y ya o sea, se convierte padre cuando nace el hijo, sino como que Total. ya es padre desde el momento que concebieron al bebé, todo el proceso. Para mí sí, para mí a Total. uno como hombre le suma un montón. Para mí también. Y me parece que también es como una invitación a que, así como existen los grupos de mujeres y nos juntamos entre mujeres a charlar qué nos pasa, y los grupos de embarazadas y de puérperas, hay que hacer grupos de padres. Porque a los hombres también les pasan cosas, también los atraviesan un montón de emociones y de situaciones que van pasando a lo largo del embarazo, el nacimiento y la vida en pareja después con un hijo. Así que creo que sí, que es como una invitación a que empiecen a habitar espacios en los que haya una charla mucho más profunda y empezar a también conectar con gente que está atravesando lo mismo que vos. Me parece que eso es fundamental en el momento de decidir ser madre o padre, ¿no? Vale. Como empezar a rodearse de personas que estén en la misma y que puedas compartirte. Claro, desde que ahí. surja ese intercambio y que vos les puedas contar, che, me pasó tal situación o me siento así, y que, o sea, uno a veces capaz que se siente solo porque es la primera vez que lo sintió, y que de otra persona haya una devolución quizás es normal, o a mí también me ha pasado, y es una contención y quizás te vas más aliviado, más allá de que uno puede ir al psicólogo o buscar otro tipo de terapia, Total. ¿no? Pero está bueno tener como el núcleo de contención. Sí, sí, para mí es fundamental. Claro, es un papel más, o sea... Ya sabés lo que tenés que hacer. Yo ya estoy... Yo hoy Ya tenés tu salgo. nicho, escuchame, Sí, tenés sí, tu sí. nicho, tenés que empezar a Me explorarlo. siento muy lejos todavía, pero bueno, en camino, construyendo. Bien. Pero bueno, gracias por venir, Gracias la a verdad ustedes, que... gracias por a venir. ustedes. Sí, y nos gusta en Game Changers, nos gusta hablar de cosas como muy importantes para la sociedad. Obviamente los embarazos, los hijos, la familia, la institución de la familia, creemos que es pieza fundamental para cualquier sociedad, seguramente lo más importante. Así que nada, nos gusta mucho que hayas venido y hablar de esto, yo hice la pregunta la última porque creo que es re clave, fue la pregunta más importante, como que hablar de que es un compromiso social en general, Total. del hombre también, o sea, del Claro. hombre, de la mujer, tipo, y tenemos que retomarlo, o sea, a mí entiendo que es por un cambio cultural, pero que haya bajado la natalidad, que haya gente que no, con pocas ganas de criar, me parece como por ahí que hay que volverla a pensar. Pero bueno, nada. Igual es algo, yo lo tomo como que es algo de hoy y que quizás va cambiando. Va a ir cambiando, va a ir cambiando. Es Va a ir algo quizás de cambiando. nuestra generación de hoy, pero Sí. quizás en 7 años la situación es distinta. Sí, sí, pero Y no podemos estamos evitar todos- que a las redes sociales cierto daño social están haciendo. Eso es Sí, sí, y lógico. mucho más profundo que ser Sí, mamá, sí, sí. ¿no? Pero bueno, por eso habilitamos nosotros estos espacios para que la gente escuche, conozca a alguien que realmente nos gustó muchísimo tu perfil, tenés una gracias. capacidad, Yo chocha, porque a mí me invitas a hablar de algo que me gusta Sí, y me sí, puedes sí, tener sí, sí. hablando 4 horas. Así que gracias a ustedes por la invitación. Dale. Estuvo muy lindo. Bueno, Gracias. gracias. Gracias.